Siendo el texto Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Y luego dice la parte final de este versículo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, Dios hizo el universo por el Hijo. Vamos a ver esto, cómo es que Dios hizo el universo por el Hijo. Ahí mismo, en esta carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1 al 3, dice en el nombre del Señor Jesús: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido compuestos los siglos, es decir, haber sido hechos o haberse constituidos los siglos. ¿Por qué medio? Por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. En una ocasión oí un razonamiento un tanto fuera de orden, diciendo, bueno, lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y decía este ejemplo, quiere decir que allá en el cielo hay un árbol celestial y aquí no vemos ese árbol celestial, pero aquí se creó otro árbol en la tierra. Allá en el paraíso hay flores, en el paraíso de Dios, pues aquí se formó una réplica o se hizo una réplica de lo que no se veía. Pero en realidad el texto no se está refiriendo a eso. El texto está diciendo que los siglos, hablando de los mundos, o el mundo, fue hecho por la palabra de Dios. Y refiriéndose a la misma palabra, esa es la que no se ve o la que no se veía. Por eso el texto termina diciendo, siendo hecho lo que se ve, es decir, toda la creación que vemos de lo que no. ¿Qué es lo que no se veía? La palabra de Dios. Pues la palabra de Dios no tiene figura, no tiene forma, es invisible, es un término que conocemos en la escuela, abstracta. Es un término que se refiere a algo que no se puede ver ni tocar. Entonces, a eso se refiere el texto, que fue hecho lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, el capítulo 1, versículo 2, cuando dice que, hablando del Hijo que constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Quiere decir que el Hijo es esa palabra. Bueno, así lo dice la Biblia. Vamos a ver eso más ampliamente, pero vamos a ver otra escritura ahí cerca en segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer desde el 3. Amén. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Notemos el contexto. Está hablando de la creación, versículo 5. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Vuelvo a leer el versículo 5. Ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra, note usted, los cielos y la tierra,
que por agua y en agua está asentada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. O sea, aquí está diciendo el texto que los cielos fueron compuestos, la tierra fue compuesta por la palabra de Dios. Y a eso se refiere entonces la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando dice, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. El Evangelio según Juan, capítulo 1. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 1, en el nombre del Señor Jesús. Dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para los que no están familiarizados con la palabra verbo, en algunas traducciones de Biblias, esa palabra se traduce como palabra. Viene de la misma palabra logos, que también significa palabra. Entonces podemos decir, entendiendo esto, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios, el verbo o la palabra. Versículo 3, todas las cosas por él, es decir, por el verbo o por la palabra fueron hechas, todas las cosas. Y sin él, sin el verbo o sin la palabra, nada de lo que es hecho fue hecho. Es decir, nada de lo que vemos, ni nada de lo que fue hecho hubiera sido posible si la palabra no lo hubiera creado. Por él fueron hechas todas las cosas, por el verbo o por la palabra. Bien, entonces por la palabra se hicieron todas las cosas. La palabra, vamos ahí al Salmo 33, sigue hablando la Escritura, cómo Dios hizo el universo por la palabra. Y si Hebreos capítulo 1, versículo 3 es el que leímos, sí, hermanos, leímos el versículo hasta el versículo 3. El versículo 2, hicimos énfasis en el versículo 2. Entonces estamos entendiendo lo que dice Hebreos, que por el cual hizo a sí mismo el universo. ¿Y cómo hizo el universo? Bueno, por la palabra. Quiere decir que dijo, y la palabra es lo mismo. Salmo 33, versículo 6. Dice, en el nombre del Señor Jesús, por la palabra del Señor fueron hechos, ¿qué cosa? Los cielos, todo el espíritu y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Ahí está, el espíritu de su boca, que es la palabra. Sí, entonces volvemos, el espíritu de su boca, que es la palabra, no es algo que tenga forma o que se le pudiera ver. No, es algo abstracto, es el Espíritu de Dios. Entonces dice el texto, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el Espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra, teman de Él todos los habitadores del mundo. Versículo 9. Porque Él dijo, ¿y qué pasó? Y fue hecho. Y Él mandó, ¿y qué pasó? Existió. Las cosas vinieron a ser simplemente porque Él dijo. Así dice el versículo 9. Y fue hecho. Él mandó y vino a existir todo lo que vemos. Toda la creación vino a ser porque Él simplemente lo dijo. Ahí está. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Esa palabra que es llamado o que es llamada en el Nuevo Testamento Hijo
o hijo de Dios. Vamos a comprobar cómo fue la creación. Yo estoy seguro que usted lo ha leído más de alguna vez, pero vamos ahí a Génesis, por aquellos que tal vez no estén muy familiarizados con este tema. Génesis capítulo 1, en el nombre del Señor Jesús. Génesis 1, versículo, vamos a leer desde el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Recuerde que leímos el Espíritu de su boca en el Salmo 33. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 9, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca, y fue así. Versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 14, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por lumbreras por la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y así vemos en la Escritura que Dios por la palabra hizo todas las cosas. La palabra de Dios, que es espíritu, o no dice así el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. La palabra es espíritu, gloria a Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 33. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Job 33, versículo 3 y 4. Amén. El versículo 3. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y mis labios proferirán pura sabiduría. Versículo 4. El Espíritu de Dios, ¿qué dice? Me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Entonces, el Espíritu es la palabra, o la palabra de Dios es el Espíritu. Y aquí dice que el Espíritu, dice Job, me hizo. El Espíritu de Dios me hizo, o el Espíritu de Dios es mi creador, en otras palabras. Salmo 104. Salmo 104. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Salmo 104, versículo 'Gloria al nombre del Señor Jesús'. Vamos a leer desde el 24. Mire qué hermoso dice ahí el texto. Cuán muchas son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Asimismo, esta gran mar y ancha de términos, en ella pescados número, animales pequeños y grandes. Allí andan navíos, allí está Leviatán que hiciste para que jugase en ella. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, hártanse de bien. Escondes tu rostro, túrmanse. Les quitas el espíritu, dejan de ser y tórnanse en su polvo. Versículo 30. Envías tu espíritu, críanse y renuevas la haz de la tierra.
envías tu espíritu y Él crea. Él es el creador por su espíritu, que es la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, ese espíritu que es la palabra de Dios, bueno, si alguno no está familiarizado con que la palabra de Dios es espíritu, o es el espíritu, léalo directamente en Juan 6, versículo 63, que dice: el espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ya que estamos ahí, o que fuimos a Juan, vamos a volver a Juan capítulo 1, versículo 14. Ahora leemos el 14, leímos los primeros 3 versículos que hablan de que la palabra era Dios y por la palabra fueron hechas todas las cosas. Ahora leemos el versículo 14, dice: y aquel verbo o aquella palabra fue hecho carne. Alguna versión traduce: aquel verbo nació hombre o fue nacido hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria como, note usted esa preposición, como, para semejar, para poder comparar, para hacer una semejanza, cómo se le conoció al verbo o a la palabra que nació como hombre o que se hizo carne, que habitó entre nosotros, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Repito, no es porque literalmente o humanamente haya venido a ser hijo de la misma manera que hemos venido a ser nosotros, no, sino que es un título de la divinidad, hijo de Dios, pero es el mismo verbo o la misma palabra que se hizo carne o nació como hombre y habitó entre nosotros. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 17: porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es decir, la revelación de Dios como Hijo, ¿en qué momento se le conoció a Dios como el Hijo? Gloria a Dios. En el momento en que el Verbo se hizo carne, en el momento en que el Verbo vino a tomar forma de hombre, de carne y sangre. Dice la carta a los Hebreos que así como cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Bien, pero antes de que el Verbo se manifestara en carne, a Dios antes de eso nadie le vio jamás. Solamente hasta que el Hijo o la revelación o el Verbo que se hizo carne le declaró, o como dice la versión 60, le dio a conocer. ¿Cómo se dio a conocer Dios? El Verbo, la palabra que se manifestó en carne, cumpliendo la profecía que dice Isaías 52, por ejemplo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Isaías 52. Gloria a Dios. Isaías 52. Pedir a nuestro hermano Sael que me mande un mensaje a qué horas terminamos con la enseñanza para poder medir el tiempo. Isaías 52, estamos ahí, versículo 5.
Y ahora que a mí, aquí dice el Señor, ya que mi pueblo se ha llevado sin por qué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Versículo 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré como presente. El Señor, él mismo, el que hablaba, él dijo y prometió, yo estaré presente. ¿Cuándo vino a hacerse presente? Cuando se manifestó en carne y se le conoció como el Hijo de Dios. Ya que estamos ahí en Isaías, vamos al capítulo 43, versículo 10, dice en el nombre del Señor Jesús, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. Tome nota, no dice para que lo conozcáis, sino que dice para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Aparentemente al principio del versículo empieza a hablar como si fueran dos. Dice el Señor y mi siervo que yo escogí. Alguien dirá, bueno, ahí está el obrero maestro, como le dicen a algunos, y ahí está Dios. Pero luego descubre, revela que ese siervo no es otro, no es una segunda persona, no es un segundo Dios, sino él es el mismo. Dice mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, no dice para que lo conozcáis, sino que para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Que yo mismo soy. Allí íbamos a conocer que Él mismo era. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo nadie va, como refiriéndose a otro lado, sino dijo nadie viene. Juan 14, versículo 6. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego declaró a Felipe, declaró a Tomás también, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero antes de que él se diera a conocer, de hecho, el texto, el versículo de Juan 1, dice, a Dios nadie le vio jamás, nadie. Eso incluye a Moisés, incluye a Isaías, incluirá también a ángeles, o los ángeles no. También inclusive a los ángeles, serafines, querubines, arcángeles, toda criatura celestial. El texto es muy claro al decir en el versículo 18 de Juan 1, a Dios nadie le vio jamás, nadie. Entonces, ¿y sabe por qué? Porque no es posible ver a Dios. No porque Él sea un secreto, porque esté en algún lugar del universo, del cielo, con una muralla que sea extremadamente secreto verlo. No se trata de eso, sino porque en su espíritu a Dios no se le puede ver. Vamos a ver el Salmo 139, y ahí vamos a ver cómo es el Espíritu de Dios. Lo tenemos, Salmo 139, versículo 7. Bueno, vamos a leer un poquito más atrás. Gloria a Dios, está muy hermoso. Vamos a leer desde el versículo 1. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi senda y mi acostarme. Has
rodeado, estás impuesto en todos mis caminos, en todos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás, delante, me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano. Más maravillosa es la ciencia que mi capacidad alta es. No puedo comprenderla. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, note usted que dice en plural, porque por lo menos encontramos en la Biblia que hay 3 cielos. Y si los cielos son a nuestro entendimiento infinitos, digo a nuestro entendimiento, para el Señor sí tienen su límite, pero para nosotros el hombre los ve como infinitos. Pues para que se dé una idea, solamente para cruzar nuestra galaxia, y que hay millones de galaxias según los astrólogos, para cruzar nuestra galaxia, solamente nuestra galaxia, se necesitarían 200,000 años luz. Es decir, que transcurrieran 200,000 años y viajando a la velocidad de la luz. ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300,000 kilómetros por segundo. Es algo tremendo. Para que se dé una idea, un avión alcanza como cerca de los 1,000 kilómetros por hora. Las naves que han ido fuera de la atmósfera terrestre alcanzan hasta cerca de 30,000 kilómetros por hora. Pero imagínense nomás, no estamos hablando de 30,000 kilómetros, sino de 300,000. 10 veces más, pero no por hora, sino por segundo. Bueno, si existiera la forma de viajar a la velocidad de la luz, que no existe, solamente con cuerpos glorificados, si existiera la forma humana de viajar a esa luz, se tomarían 200,000 años viajando a esa velocidad para solamente cruzar nuestra galaxia. Pero Dios, su Espíritu, dice el versículo 7, el versículo 8, si subiere a los cielos, hablando no solamente donde están las galaxias, sino hablando, ahí incluye hasta el tercer cielo. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán o me esconderán, aún la noche resplandece tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Vea usted la omnipresencia, el Espíritu de Dios, porque el versículo 7 está hablando del Espíritu de Dios cuando dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Entonces el Espíritu de Dios no tiene una forma, no tiene una figura. El Espíritu de Dios es más alto que nuestra capacidad. El primer libro de Reyes, capítulo 8, vamos ahí al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 26 y 27, este discurso, bueno, aquí dice el título, discurso y plegaria del rey Salomón en la dedicación del templo. Dice el versículo 26, ahora pues, oh Dios de Israel, verifíquese tu palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Empero, ¿es verdad que Dios haya de morar sobre la tierra? He aquí que los cielos, otra vez hablando en plural, y todavía por si hubiera alguna duda, dice los cielos de los cielos, primero, segundo, tercer cielo, no te pueden contener, es decir, no te pueden tener adentro, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Así es el Espíritu de Dios. El libro de Job también dice algo
Bendito el nombre del Señor Jesús. Libro de Job, capítulo 11, versículo 7. Amén. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos, otra vez en plural. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. Para aquellos que dicen que el infierno es el sepulcro, pues Dios no iba a comparar, la Escritura no iba a comparar la profundidad y grandeza de Dios con un sepulcro a lo más 3 metros de profundidad. Es más profundo que el infierno. ¿Por qué compara la profundidad de Dios con el infierno? Porque el infierno, según dice la Escritura en Mateo 12:40, que está en el centro de la tierra. Allá dice, ¿verdad? Gloria a Dios, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Por qué digo que ahí está el infierno? Bueno, porque el libro de los Hechos, capítulo 2, hablando de Jesús, dice que su alma no fue dejada en el infierno. Gloria a Dios. Bien, entonces dice, es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Versículo 9. Su dimensión es más larga que la tierra y no lo pueden contener. Vemos una escritura ahí en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 17. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, santo es el Señor Jesús. Bien. Hechos capítulo 17. Dice ahí la palabra de Dios. Hechos capítulo 17. Amén. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombre, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios y en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad o a Dios ser semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombre. En él vivimos y en él nos movemos. Él es el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ya que estamos ahí en Hechos, vamos al capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 47. Aquí Esteban trae a memoria lo mismo que dijo Salomón. Versículo 47, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como el profeta dice. El cielo es mi trono. Aquí ahora cita Isaías 66, que dice esto: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Y eso hace una comparación de la grandeza del Señor, pero no quiere decir que literalmente sus pies estén del tamaño de la tierra y que el cielo y su trono esté del tamaño del cielo. No, habla de la grandeza de Dios. No tiene forma, no tiene figura, es espíritu de Dios
que es más alto que los cielos. Si subiere a los cielos, dijo David, allí estás tú. Entonces el Espíritu de Dios no es porque esté en un lugar secreto, resguardado por ángeles, por arcángeles, y que le digan al resto de los ángeles, ¿saben qué? De aquí no pueden pasar, no pueden verlo. No, sino es porque la esencia de Dios, porque el Espíritu de Dios es omnipresente, no tiene figura, no tiene forma. Por eso la Escritura dice en Juan 1:18, donde leímos, a Dios nadie le vio jamás. No era posible ver a Dios. Pero entonces, ¿qué diremos de Moisés? ¿Qué diremos de Isaías y de otros? Bueno, vamos a ver lo que dice Éxodo acerca de Moisés. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. No, no es Éxodo, disculpe, hermano. Vamos ahí parece que ahorita le confirmo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo es su nombre. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Sí, disculpe, hermano. Si es Éxodo, es capítulo 33 del libro del Éxodo, versículo 9. Dice ahí la Escritura, Éxodo 33, 9. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de la nube descendía y poníase a la puerta del tabernáculo, y el Señor hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de la nube que estaba a la puerta del tabernáculo, levantábase todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvía hacia el campo, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Bien, entonces ahí dice, alguien podrá leer y podrá entender literalmente. Bueno, ahí dice que hablaba el Señor a Moisés cara a cara. Ahí se veían, entonces Dios tiene una cara. Pero si esto fuera así, entonces habría una plena contradicción más adelante, porque en el versículo 19 le dice, y respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro. Entonces ahí Moisés ya hubiera dicho, bueno, pues ya vi tu rostro, ya hasta hablé contigo cara a cara. Entonces no se refiere a que literalmente habló cara a cara con Moisés, sino que esa expresión es hablando de la intimidad con que Moisés y el Señor hablaron en esa intimidad, pero no quiere decir que haya visto un cuerpo, una cara físicamente o literalmente, no. Entonces dice, seguimos leyendo el versículo 21, y dijo aún el Señor, he aquí lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y será que cuando pasare mi gloria, note bien, mi gloria, ¿qué es su gloria? ¿Un cuerpo físico? No. ¿Será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado? Y luego dice el 23, después apartaré mi mano y verás mis espaldas,
mas no se verá mi rostro. ¿Qué es lo que había de pasar delante de Moisés? Su gloria. Entonces, ¿qué espaldas vio? Las espaldas de la gloria de Dios. No que haya habido un cuerpo físico, un cuerpo literalmente, sino que lo que vio fueron la parte de atrás o la retaguardia, como luego se dice, de la gloria de Dios. ¿Qué pudo haber sido la gloria de Dios? Bueno, pues vean lo que dice, haciendo de referencia a la gloria de Dios, Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Amén. Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y escribiólas en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que como vosotros oísteis la voz del medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, llegasteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste: he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego, y hoy hemos visto que el Señor habla al hombre, y éste vive. Gloria a Dios. ¿A qué le llama aquí su gloria, la gloria de su grandeza? Bien, a lo que se manifestó en el monte Sinaí. Inclusive hay un canto que cantamos y dice: la gloria del Señor bajó en el Sinaí. Gloria a Dios. Pero ¿qué pudo haber sido la gloria del Señor? Si usted lee Ezequiel, capítulo 1, da una descripción de criaturas celestiales. Vamos a leer por lo menos la última parte de esa escritura de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ezequiel, ¿lo tenemos, mis hermanos? Bueno, yo ya casi llego ahí a Ezequiel, capítulo 1. Gloria a Dios. Si usted tiene tiempo en su casa, puede leer más este capítulo. Puede leer nada más el 27 y el 28. Y vi apariencia como de ámbar, como algo luminoso, como apariencia de fuego dentro de ella, en contorno por el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego, que tenían resplandor alrededor, cual parece el arco del cielo que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y luego que yo la hube visto, caí sobre mi rostro y oí voz de uno que hablaba. Entonces ahí está, hay una descripción plena de querubines, de criaturas celestiales, ¿sí? Y dice que esta fue la semejanza de la gloria del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces vemos que la gloria del Señor pudo haber sido, no dice exactamente entre ese fuego y ese fuego que ardía y que el monte temblaba. También menciona que la ley fue dada por disposición de ángeles. ¿Sí? En realidad es lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 7, versículo 53. Voy a abreviar ahí un poquito, solamente leyendo el 53. Ya aquí en el Nuevo Testamento, con la revelación de Dios, ya no dice que fue la mano del Señor o la mano de Dios, o ya no dice tan siquiera que fue Dios directamente el que dio las tablas de la ley, sino mire lo que dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, 53, que recibisteis la
ley por disposición de ángeles, es decir, por la mediación de ángeles, y no la guardasteis. ¿Por qué medio recibió el pueblo de Israel en el Sinaí? Porque ahí es donde la recibió, por disposición de ángeles, criaturas celestiales, y todo eso seguramente implicaba la gloria de Dios, que Moisés vio solamente las espaldas, es decir, la parte de atrás de esa gloria de Dios que se manifestó. Pero no que Moisés le haya visto, porque a Dios nadie le dio jamás. Isaías, vamos a terminar viendo un par de escrituras más. Isaías 66, gloria a Dios. Vamos a Isaías 6, perdón hermanos. Isaías 6, capítulo 6 de Isaías, versículo 1. En el nombre del Señor Jesús, dice ahí la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas se henchían el templo. Bueno, alguien dirá, y dice que lo vio en un trono y que sus faldas se henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba, y la casa se hinchió de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Bueno, eso dijo Isaías, pero vamos a seguir considerando esto. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto te tocó tus labios, y es quitada toda culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién nos oirá? Entonces respondí yo: heme aquí. Versículo 9, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesús de este pasaje? Lo cita en el Evangelio según Juan, capítulo 12. Evangelio según Juan, capítulo 12. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Lo tenemos, 12, versículo 37. Empero habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en él, para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías, lo que acabamos de leer. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, esto fue en Isaías 53, pero más adelante seguimos leyendo. Señor, ¿quién ha creído a nuestro dicho? Y el brazo del Señor, ¿a quién es revelado? Hasta ahí Isaías 53, pero ahora en el 39 y 40 dice: por esto no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, ahora sí Isaías 6, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, porque no vean con los ojos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 41, estas cosas dijo Isaías, cuando vio ¿qué cosa? Cuando vio a Dios, no, cuando vio su gloria y habló de él. ¿Qué es lo que vio Isaías? Según dice aquí la Escritura, vio su gloria. Entonces, a Dios nadie le vio jamás, porque su espíritu no tiene forma, no tiene figura, no tiene localización para decir: ahí está en el centro del universo, vayan a él. No,
los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y una última escritura, vamos a primera carta a Timoteo. El propósito es que podamos entender la revelación del misterio que ha sido revelado. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16. El misterio de la piedad se le llama aquí, dice, y sin contradicción, sin lugar a dudas, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Qué es manifestado? Darse a conocer, porque antes a Dios nadie le vio jamás, no se le podía ver, porque no tiene forma, figura. Dios entonces ha sido manifestado, se dio a conocer como en carne, hasta que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora manifestada su gloria en Jesucristo. Gloria a Dios, lleno de gracia y de verdad. Ahí estaba su gloria en Jesucristo. Por eso dice la Escritura que es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, no de una imagen física o literal, sino en cuanto a esos atributos que tiene Jesucristo. Él es en cuanto a su sabiduría, en cuanto a su potencia, en cuanto a su humildad, en cuanto a su amor, su bondad. Todo eso es su resplandor, el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Bien, entonces dice el texto, Dios ha sido dado a conocer en carne a través de Jesucristo, conocido como el Hijo de Dios. Ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto, ¿cuándo? Hasta ahí, hasta que se manifestó en carne, ha sido visto de los ángeles. Antes, como ya dije, ni los ángeles, ni serafines, ni querubines podían ver al Señor. Pero hasta ahí fue visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles. ¿Quién? Jesucristo. Ha sido recibido ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. ¿Quién fue recibido en esa manifestación gloriosa? El Señor Jesucristo en un cuerpo glorificado y eterno. Y ahora esperamos aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Tito 2, versículo 13. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que estas escrituras, esta enseñanza sea de edificación para sus vidas y que haya revelación de parte de Dios. Yo no puedo